Buenos días chicos y chicas. El día de hoy vamos a intentar trabajar en relación a los elementos que desde las ciencias sociales vamos a abordar la guía de PIC y de CSRP. Especialmente en el momento uno, ustedes se dieron cuenta que hay una comparación, un contraste entre la isla de Hawái, desde la excusa de la película de Moana, y una desde la región de la Orinoquía, que es la que nos permite hacer este ejercicio, especialmente desde el área de danzas. En el área de sociales, pues va a aparecer una comparación especialmente entre lo que son los tipos de vivienda y lo que son la forma de organización social. Tengan presente que nos vamos a centrar especialmente en los elementos que aparecen en la película de Moana, ya que la isla de Hawái pues va a tener distintos tipos de características. eh, Sin embargo, pues no vamos a verlas todas, solamente vamos a verlas relacionadas con la guía y con la película. Entonces vamos a tener nuestra isla de Hawái y nuestra región de la Orinoquía. En las clases que nosotros alcanzamos a tener de forma presencial hicimos la distinción entre algunas de las formaciones geográficas básicas, como lo son la península, como lo es la llanura, lo que es una isla, lo que es un valle, entre otras. Y esto los vamos a tener presente también para el entendimiento de cómo se va a organizar el tipo de vivienda y por qué debido a estas características geográficas es necesario tener presente pues cómo se van desarrollando las formas de organización de vida. Entonces, en el caso de Hawái, digamos que Hawái es un territorio que pertenece a los Estados Unidos. No es una isla como muchas personas creen, sino que es un acumulado de varias islas. Entonces, es fundamental tener presente esto. Esto va a hacer que existan unas islas que son mucho más grandes, que son unas islas principales, que en la actualidad se desarrollan especialmente en estas islas las ciudades turísticas de desarrollo económico pues, más importantes de la isla. Sin embargo, la película Moana tendría de una u otra forma un desarrollo en unas islas más pequeñas que son las islas secundarias. En estas islas secundarias pues vamos a encontrar que se encuentran especialmente los grupos nativos, los grupos indígenas que todavía habitan estos territorios. Entonces, esto va a ser importante para su comprensión. Entonces, pues habíamos dicho que una isla va a ser el territorio que emerge de la superficie del océano a partir de la acumulación magmática que pueda generarse en la parte inferior de este océano y que por medio de muchos años esta acumulación pues va a permitir que estos territorios salgan debido a que son territorios que tienen acumulación magmática, pues sí, esto implica que tiene una riqueza mineral que les permite pues la formación de vida eh, debido pues a las riquezas que el mismo suelo van a presentar. Entonces vamos a tener este desarrollo de las islas a partir de esa misma acumulación magmática. Especialmente las islas de Hawái van a tener la característica que allí hay una gran actividad volcánica, lo que pues permite que esta acumulación magmática pues sea mucho más rápida. Hay unas erupciones volcánicas cada 2 o cada 3 meses, lo que también ha generado que muchas personas pues decidan ir a la isla de Hawái para poder presenciar. Además que son erupciones volcánicas que son muy seguras, ya que no ponen pues, en riesgo la población y esta lava pues se va dirigiendo es directamente al mar. Entonces se ha convertido en uno de los atractivos turísticos
más importantes para los recursos económicos que va a tener esta isla. Sin embargo, habíamos mencionado también que en la región de la Orinoquía, cuando estábamos hablando de estas estructuras geográficas, nosotros decíamos que existían llanuras que en teoría son territorios completamente planos. Recuerden el ejemplo que yo les daba en clase sobre el Rey León. Nosotros habíamos dicho que este Rey León en la primera escena de la película pues va a ser como es una llanura, es un territorio completamente plano, pues se alcanza a ver la misma salida del sol. Por eso es que en la película es tan mencionado el asunto de la Roca del Rey, porque como el territorio es plano, pues no va a haber ningún tipo de elevación montañosa, no va a haber ningún tipo de estructura pues que sea eh, mucho más alta. Sin embargo, pues en esta película la Roca del Rey va a ser como esa estructura que va a sobresalir por estar mucho más alta del resto del territorio. Entonces nosotros, como habíamos mencionado en esa clase, tenemos este tipo de llanura que va a, cuando se finaliza la cordillera de los Andes por el lado oriental, nosotros vamos a empezar a ubicar las llanuras orientales de Colombia, y estas llanuras van a ser tan extensas que, como recuerdan, se van a pasar el territorio de Colombia y se va a extender hasta el territorio de Venezuela. Entonces habíamos dicho que tendríamos las llanuras orientales en Colombia, y en nuestra frontera con Venezuela, pues esta llanura va a continuar, y esto implicaría que van a ser las llanuras occidentales del territorio de Venezuela. Entonces, estas características pues va a hacer incidencia en la forma en cómo se van a poder construir los tipos de vivienda. Recuerden que como esto es una isla, por un lado no van a tener tantos materiales para poder hacer las construcciones de estas viviendas, y por otro lado pues no va a tener un territorio tan rígido que permita pues hacer construcciones de grandes elevaciones. Mientras que en la región de la Orinoquía, al ser un territorio plano que no se eleva fácilmente, pues es un territorio que es mucho más apto para hacer grandes construcciones, es un territorio que no va a tener actividad sísmica, no va a haber temblores o terremotos con gran frecuencia, lo que va a hacer que sea mucho más seguro que estas edificaciones pues se puedan construir y mantener en estos territorios. Entonces, en el primer aspecto que mencionaba de tipos de vivienda, vamos a tener en cuenta estas formaciones geográficas que hacen incidencia en las posibilidades de creación de las viviendas. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que encontramos especialmente en la película de Moana? Encontramos que estas viviendas van a ser construidas a base de madera. Recuerden que son los elementos que encuentran al interior de la isla, de grandes hojas, especialmente utilizadas y tejidas para la formación de los techos, de algunas ramas y del manejo entre la tierra húmeda. Además, porque también necesitan que de una u otra forma, al estar en un territorio que tiene tantas temperaturas, se circule el aire con mayor facilidad. Lo que hace que si construyen las viviendas como nosotros lo hacemos, por ejemplo, en Bogotá, pues esta circulación de aire va a ser mucho más escasa y va a hacer que dentro de las mismas viviendas pues tengan una temperatura mucho más alta. Entonces, en este caso, por eso en la película de Moana es fácil identificar que el tipo de vivienda es lo que nosotros pues llamamos comúnmente como un tipo de choza que está construida con estos materiales y que tienen un solo piso. Entonces van a tener un solo piso debido a la inestabilidad que se encuentra en el territorio. Si ustedes consultan de pronto en internet y van a poner isla de Hawái, se van a encontrar con
con las ciudades capitales, con las ciudades principales, en donde sí van a encontrar grandes edificaciones, pero esto va a tener una particularidad, ya que como estas islas son de territorio estadounidense, estas islas no van a producir estos materiales. Sin embargo, los Estados Unidos pues va a proveer de los materiales de metal y demás que necesiten para la construcción de estos edificios, y van a dotar de unas técnicas especiales para que estos edificios no se caigan. Estos edificios generalmente van a ser utilizados para el tema turístico, entonces los grandes edificios que van a encontrar en Hawái especialmente son hoteles o son construcciones para instituciones como los hospitales y demás. Sin embargo, como este territorio es inestable, pues las construcciones van a ser a gran profundidad, o sea, van a tener unas bases bajo la tierra bastante profundas para que estos edificios puedan soportar las actividades sísmicas que se generan en las islas, y pues para que sean mucho más seguros para los turistas que están visitando la ciudad. Pero las personas del común que no van a tener la posibilidad ni los recursos económicos de hacer traer este tipo de materiales, de poder implementar estas maquinarias para hacer las excavaciones a profundidad que permitan generar bases mucho más sólidas, pues van a tener un tipo de vivienda mucho más sencillo, de uno, quizás dos pisos, con este tipo de herramientas, especialmente en las islas secundarias, que en las islas secundarias, como yo les estaba diciendo, es donde va a vivir la población nativa. En el caso de la Orinoquía, como es un territorio pues mucho más rígido, allí se va a hacer fácil poder hacer la construcción de apartamentos, de hoteles de gran tamaño que pues sean resistentes a los movimientos sísmicos y que no requieren una gran inversión en términos de maquinaria debido pues, las características del suelo en el que se encuentran. Hay algunos que de pronto pueden consultar entre la Orinoquía antigua y la Orinoquía en la actualidad. En la Orinoquía de la antigüedad, pues como la población que vivía en este territorio que es bastante extenso no era mucha, pues la gente en vez de construir de manera vertical, o sea, hacia arriba, lo que decidía hacer era construir, era de forma horizontal. Entonces, en vez de tener edificios, lo que tenían eran casas de uno o dos pisos, pero eran casas muy grandes, porque especialmente eran casas familiares. Pero en la actualidad, como ya se ha empezado a poblar más esta región, pues se han empezado a hacer mucho más útiles el acceso a las edificaciones de mayor tamaño. También esto permite pues que de una u otra forma el acceso a la vivienda, a este tipo de apartamentos, pues sea mucho más fácil para las distintas poblaciones. Además, porque también depende de la forma de vida que tenemos en la actualidad. Antes, pues las familias se reunían casi siempre en un mismo hogar. Sin embargo, pues la gente joven cada vez sale de su hogar a una edad mucho más temprana y decide tener su propia vivienda de manera autónoma. Sin embargo, pues construir grandes casas no le va a ser muy rentable, y por ello pues empiezan a adoptar el modo de vida dentro de unos apartamentos. Entonces, debido a esas mismas estructuras geográficas es que podemos decir que en la zona de Hawái podemos tener la formación de este tipo de vivienda, mientras que en la región de la Orinoquía vamos a poder tener la facilidad de construir grandes edificaciones por la rigidez de su territorio. Frente a a la organización social, también pues me voy a referir especialmente al que aparece en la película de Moana. Lo que aparece en la película de Moana es la formación de una tribu. Entonces, ¿qué características tienen la tribu, especialmente en la película de Moana? Las tribus nacen especialmente entre las uniones de varios clanes.
¿Qué es un clan? Básicamente un clan es un grupo familiar. Entonces, inicialmente, eh, la primera forma de organización van a ser los clanes. Los clanes, pues va a ser un grupo de familia donde van a ser 25 a 35 miembros de una misma familia. Entonces, eso hacía que de una u otra manera la gente tuviera que relacionarse y construir sus familias con miembros de su misma familia. O sea, si solamente hay 3 o 4 mujeres, por ejemplo, y una de estas es tu hermana, lo más probable es que el matrimonio y tus hijos los fueras a tener con tu propia hermana o con tu propia prima, porque digamos que no había una relación con otros seres humanos. Mientras que cuando se fue desarrollando estas formas de organización, pues varios clanes se reunieron, se dieron cuenta que tienen ciertas similitudes por ejemplo con el lenguaje, que comparten el mismo lenguaje, comparten las mismas tradiciones, comparten los mismos dioses. Entonces estas similitudes les permitió que ellos se organizaran como un solo grupo y conformaran lo que se va a denominar como la tribu. Entonces, esta tribu va a ser la organización de varios clanes familiares que permitirán ampliar las relaciones sociales entre estos mismos grupos, generar un mayor desarrollo económico y una mejor organización para explotar los recursos naturales y para expandirse en el territorio. Estos clanes generalmente van a tener, perdón, estas tribus generalmente van a tener un líder por clan y un líder en general que va a ser el de la tribu. Entonces, en el caso de la película, ustedes se dieron cuenta que cuando empezaron a escasear los peces, había unos hombres que se encontraban reunidos para discutir la situación. El padre de Moana era el que dirigía a la tribu, dirigía este territorio. Sin embargo, pues existía la presencia de varios hombres. Entonces, en términos de organización, ¿quiénes eran estos hombres? Pues los hombres van a ser uno de los representantes de cada uno de los clanes. Entonces, esto implica que la información y la toma de decisiones va a representar a todas las familias y que todas las familias van a conocer, pues, qué fue lo que se discutió en este tipo de encuentros. Pero va a haber siempre un clan principal o va a haber una línea de familia que tenga más poder que va a ser el que liderará como tal a toda la tribu. En este caso, pues iba a ser el padre de Moana. ¿Y quién iba a heredar ese poder? Pues iba a ser Moana. En el caso de la Orinoquía, especialmente en la actualidad, pues nosotros tenemos una forma de organización que ya no está basada en los clanes, ya que cualquier persona puede estar dentro del territorio de la Orinoquía, vincularse a la ciudad o a los departamentos que allí se encuentran. Pero vamos a decir que en estas ciudades se van a conformar unas divisiones por poderes. Entonces, van a existir, por un lado, la votación, que ya no va a ser acá la votación por clanes, o sea, un miembro de la familia que vote representando a toda la familia, sino que acá todas las personas mayores de 18 años van a poder votar y van a elegir a alguien que se va a encargar del manejo del dinero, sea gobernador o sea el alcalde o la alcaldesa, quien va a mirar cuáles son los problemas y las necesidades que tiene el pueblo y asimismo pues va a manejar este dinero para intentar satisfacer estas necesidades. Van a elegir a alguien que construya las leyes. Entonces las personas también van a votar por distintas personas que van a crear las leyes que van a regular este territorio y va a existir unas personas encargadas del cumplimiento de estas leyes, que nosotros lo podríamos llamar como los encargados de la justicia. Estos no se eligen por votación, estos sí son personas que tuvieron que tener unos estudios específicos para poder llegar a estos cargos. Y estas personas pues van a revisar que los dineros
del territorio pues no sean malgastados y que la gente tenga el cumplimiento de esas leyes. Recuerden que estos dos van a ser elegidos por votación. Mientras que el de justicia pues va a ser elegido a partir de su formación académica, que le va a permitir pues tener un mayor seguimiento de estos elementos de justicia. Listo, chicos, entonces pues estos fueron como los elementos o un pequeño resumen de los elementos básicos que trabajamos para poder realizar el primer momento de la guía de PIC y de CSRP, especialmente en relación de la formación de tipos de vivienda y de organización social. Los demás que aparecen allí pues lo van a estar también resolviendo especialmente con el profe de ciencias y con la profe de danzas desde sus áreas en los encuentros sincrónicos. Bueno,